Ser conscientes, queridos, que mientras nosotros estamos con vida, espiritualmente se libra una batalla en los aires entre el enemigo de nuestras almas, que es el diablo, y entre nuestro Padre Celestial, que es nuestro Dios y Señor. Hay una batalla. Dios desea que nosotros le sirvamos, que nosotros le sigamos, que nosotros escuchemos sus consejos, que lo obedezcamos. Dios quiere que seamos hijos suyos en todo el sentido de la palabra. Y esta lucha es permanente, ya que, como decía, el enemigo, el diablo, trata de quitarnos la fe del corazón. Él quiere que dejemos de confiar en el Señor y nos alejemos de Él. ¿Para qué? Para poder hacer su obra, que es la de hurtar, matar y destruir. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta y no entendemos por qué le fallamos tanto al Señor. ¿Por qué nos cuesta obedecerle? ¿Por qué nos cuesta venir a la casa de Dios? ¿Por qué nos cuesta orar, mantenernos en oración con el Señor? Y aún en estos momentos, que son momentos permitidos por Dios, ¿para qué? Para que aprendamos a leer las lecciones de la vida y aprendamos a buscarle más intensamente. Aún esto, Dios lo permite para que nos aferremos más a Él. Pero el diablo utiliza las armas de la duda y de la incredulidad para apartarnos del Señor. El diablo sabe que si logra instalar en nuestras vidas esas dudas, esa incredulidad, habrá ganado la batalla. El campo de batalla es nuestra mente. El campo de batalla son nuestros pensamientos. Y si el diablo logra instalar en nuestra mente una mentira y nosotros comenzamos a escuchar esa mentira, nosotros comenzamos a darle lugar a esa mentira en nuestra vida, ¿sabe qué va a pasar? Pronto comenzaremos a vivir fuera de la voluntad de Dios y de lo que Él ha establecido para cada uno de sus hijos. Y así como el diablo, el enemigo, quiso impedir que el Señor Jesús fuera a la cruz, ¿se acuerdan? A través de Pedro, el diablo quiere impedir que vos y yo vayamos al cielo. El diablo quiere impedir que vos y yo vayamos al cielo. Uno de los dardos que el enemigo envía a nuestras vidas es la inconstancia en la fe. Muchas veces nos ha pasado que hemos comenzado, por ejemplo, cuando conocemos al Señor, a andar con entusiasmo, con fe, pero luego de algún tiempo encontramos que hemos perdido la constancia, que hemos perdido la perseverancia de seguir a Cristo. Nos cansamos porque hay, aparte de la lucha con el diablo, hay una lucha interior dentro nuestro, con nuestra naturaleza pecaminosa que se resiste a obedecer a Dios. Tenemos algo adentro, tenemos una rebeldía adentro que no nos deja muchas veces obedecer a Dios. Y la única forma de que esa rebeldía sea quitada es que Dios nos cambie el corazón. La única forma.
Pablo decía en Romanos 7, porque el mal que no quiero hacer, eso hago. Tenemos que pedirle la ayuda al Señor, amén, para que a través de su Espíritu Santo, morando en nuestros corazones, seamos transformados, amén. Y meditando en esto, el título del mensaje de hoy es: ¿qué cosas nos hacen inconstantes para seguir al Señor? ¿Qué cosas nos hacen inconstantes para seguir a Dios? Y yo quería detenerme en un pasaje de las Escrituras que está en Mateo capítulo 13. Y es la parábola del sembrador. ¿Se acuerdan de la parábola del sembrador? Vamos a leer primeramente del versículo 1 al 9 y luego del 18 al 23 del capítulo 13. Y dice así la palabra. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Y dice Jesús: el que tiene oído para oír, oiga. En otras palabras, el que le quiera prestar atención a esta palabra, que le preste atención, y el que no, bueno. Y dice la explicación allí en el versículo 18: oigan pues ustedes la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, 60 y a 30 por uno. Amén. Dios bendiga la palabra. Pero yo me quería referir en esta parábola que presenta Jesús del sembrador a aquella parte de la semilla que no cayó en buena tierra. Primeramente dice que una parte cayó en el camino y llegaron las aves y se la comieron. Otra parte cayó entre las piedras donde no había mucha tierra y esa semilla brotó pronto. Y como no tenía raíz, se secó cuando salió el sol. Y otra parte de la semilla cayó entre espinos. En esas personas,
en esas personas donde la palabra cayó en tierra que no era buena, vemos nosotros los impedimentos que estas personas tienen de seguir al Señor. Y cuando nosotros leemos esto, podemos pensar, y le pregunto a ustedes, ¿qué es lo que falló en este caso? ¿Es el mensaje de la palabra de Dios lo que falló? ¿O fue la persona, en vez de ser constante en la fe y en vez de creer la palabra del Señor? ¿Quién falló? Entonces, yo quería meditar en esta mañana qué cosas nos impiden a nosotros ser constantes. ¿Qué cosas nos impiden a nosotros mantenernos perseverantes en el caminar con el Señor? Y vamos a ver la primera cosa. La primera cosa es el doble ánimo. Santiago 1:8. A ver, alguien que me lo lea, por favor. Santiago 1:8. El doble ánimo. Fíjese lo que dice el apóstol Santiago. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ahí está. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Esta expresión doble ánimo también se traduce como mente dividida. El que tiene la mente dividida no puede ser constante. Es decir, que el hombre que tiene su mente dividida, que hoy piensa una cosa y mañana piensa otra, que cambia de parecer sucesivamente, es una persona inconstante. Este estado hace que en algún momento nosotros nos apartemos de la fe, de lo que creíamos acerca de nuestro Dios y que dejemos de seguir al Señor. Y cuando nosotros vemos que las cosas no nos salen como nosotros queríamos, ¿qué pasa? Empezamos a dudar de Dios. Empezamos a dudar del Señor. Empezamos a tener incredulidad. Empezamos a pensar mal de Dios. Pero ¿será cierto que Dios está conmigo? El hombre de doble ánimo es alguien que está constantemente viviendo en un estado de esclavitud. La mitad de su ser está atada a un sinfín de emociones que hacen una doble vida en su mente y en su alma. Quizá una vive para Dios, mientras que otra parte de su vida vive para su mal hábito. Al considerar si esa experiencia describe o no nuestra situación actual, ¿qué es el doble ánimo? El doble ánimo es la falta de firmeza en el carácter, el cual no ha sido renovado a través de la transformación del entendimiento que nos habla a nosotros la palabra del Señor. Y tenemos que prestarle atención, queridos hermanos, cada uno de nosotros a este tema de la inconstancia. Porque no va a traer muchos dolores de cabeza en la vida. Y digo inconstante para todo, No solamente en este momento estoy hablando para seguir al Señor, pero para todas las cosas. La persona que es inconstante se encuentra en el estado del viejo hombre, de la vieja persona. Y su característica principal es la inconstancia. Una persona que es inconstante dice
Santiago lo será en todos sus caminos, o sea, en todas las cosas que hace, en todos los ámbitos de su vida. En su familia será inconstante, en su trabajo será inconstante, en la congregación será inconstante, en la finanza será inconstante. La palabra nos habla de que quien así haga, dice Santiago, no va a recibir nada del Señor. Diciéndolo de otra manera, Dios no bendice ni puede confiar en los inconstantes. Necesitamos afirmarnos, amén. Necesitamos afirmarnos en sus verdades y en su palabra. Amén. La segunda cosa que es un impedimento y que nos hace inconstantes para seguir al Señor, ¿sabe qué es lo que es? Las distracciones del mundo y la falta de atención a los consejos de Dios. Las distracciones del mundo y la falta de atención a los consejos de Dios. Fíjese lo que dice ahí también en Santiago 4:4. Alguien que me lo lea, por favor. Santiago 4:4. ¿Qué dice? Fuerte la palabra esta, ¿eh? Tremenda. El apóstol Santiago nos dice que si hacemos amistad con las costumbres del mundo, nos constituimos en enemigos de Dios. Ustedes saben que muchas veces nos distraemos con cosas de este mundo, que sutilmente nos van llevando al pecado. Y nos acostumbramos tanto a esas cosas que somos convencidos con la mentira de que lo que estamos haciendo, no, esto no es pecado. No, esto no. Y dejamos, porque nos gusta, mantenemos y acariciamos esa conducta y decimos nosotros, no, si esto no es pecado, no estoy haciendo mal a nadie. Distracciones del mundo. Tengamos cuidado, queridos hermanos, con las distracciones de este mundo. Y dijimos que otra cosa que nos hace inconstantes es la falta de atención a lo que Dios nos dice. Ahí en Proverbios 8:33 dice el escritor: atiendan al consejo y sean sabios y no lo menosprecien. Jóvenes, atiendan al consejo y sean sabios y no lo menosprecien. En Hebreos 2:1 dice el escritor: es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído para que no andemos metiendo la pata por aquí y por allá. La falta de atención es un gran problema que nos hace también inconstantes. Como el suelo lleno de piedra que no recibe la semilla que leíamos recién. Nuestros problemas de inconstancia también se originan en nuestra falta de atención. Nos distraemos mucho a veces por todo aquello que el mundo nos ofrece. Eso nos atrae por causa de nuestros malos deseos. Es como si esos malos deseos
al escuchar las ofertas de este mundo, se potencian y presionan sobre nuestra espiritualidad, sobre nuestra fe, haciendo que nosotros abandonemos los caminos del Señor. Tenemos que clamarle al Espíritu Santo que nos ayude a fortalecernos en Él y a que quite toda esa debilidad. Amén. Bueno, la segunda cosa entonces, ¿cuál era? Las del mundo y falta de atención. La tercera cosa que nos hace a nosotros ser inconstantes para seguir al Señor es aislarnos y dejar de congregarnos. Aislarnos y dejar de congregarnos. Muchas veces nos ocurren cosas en la vida que nos dejan mal, que andamos por el suelo, algún sufrimiento, alguien que nos dijo una palabra, nos hirió, nos insultó, nos pegó. ¿Y sabe lo que hacemos nosotros? Como estamos mal, me voy a encerrar en mi casa y no voy a salir más. Es lo peor que podemos hacer, queridos hermanos. Porque ahí, cuando nos aislamos, es cuando más el diablo nos ataca. Cuando más mal estamos, queridos hermanos, tenemos que venir a la iglesia. Amén. Cuando más mal estamos, cuando estamos sufriendo, es cuando tenemos que venir a la iglesia. Porque acá es donde Dios quiere sanarnos. Aquí es donde Dios quiere levantarnos. No le haga caso a la voz del diablo que le dice, no, estás mal, ¿qué vas a ir? Quédate. ¿Entendimos? Este es un hospital donde Dios sana los corazones. Amén. Hebreos dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. El aislamiento, la falta de comunión, la falta de relación con los hermanos contribuye a que nosotros abandonemos la fe. Cuando nosotros le agarramos el gustito a la comodidad de quedarnos en la casa, nos cuesta un montón luego volver a retomar el ritmo de congregarnos. Si no, miremos la pandemia. Miremos la pandemia. Nos acostumbramos a ver los mensajes por internet. Ya un montón de gente se quedó en la casa. Voy a vivir así viendo los mensajes. No es lo mismo ver los mensajes por YouTube que venir a la casa de Dios. Dice que cuando estamos juntos, allí envía Jehová bendición y vida eterna. Amén. Pero aunque muchas veces los momentos difíciles que vivimos en la vida quieran aislarnos de la comunión, tenemos que batallar, queridos hermanos, luchar, porque siempre el diablo va a tratar de aislarnos y de separarnos del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Así como una brasa se aparta del fuego, ¿qué pasa? Así nuestra vida se apaga cuando nos vamos de la congregación o nos dejamos de congregar. Esto de apartarnos, de aislarnos de la iglesia es parte del trabajo del enemigo. Tenemos que ser astutos y tomar la mejor decisión, que es no dejar de congregarnos. Amén. La cuarta cosa que yo creo que nos hace que seamos inconstantes en seguir al Señor es la falta de comunión con Dios, la falta de oración. Jesús les dice en un momento a los discípulos, ahí en Lucas 18:1, les dice, y les refirió una parábola acerca de la necesidad de orar siempre y no
desmayar. Orar siempre y no desmayar. Queridos hermanos, queridas hermanas, muchas veces nosotros tenemos un problema. ¿Y sabe qué hacemos? Vamos a buscarlo al curandero de acá de la otra cuadra. O nos hacemos una procesión hasta la Virgen de Lourdes a ver si ella me cumple el milagro. Queridos hermanos, tenemos la oración. Dios está a nuestro lado. Ahí, ore, clame, dígale, Señor, ayúdame, sácame este problema que tengo. Y queridos hermanos, les puedo asegurar que Él oirá. Dice que Él nos oirá y nos salvará, dice la palabra. La falta de oración es también una causa de nuestra inconstancia. Jesús le dijo a los discípulos, estén velando, estén despiertos y oren para que no entren en tentación. Para Jesús la oración tiene un lugar primordial. Fíjese, Jesús siendo el Hijo de Dios, estando en esta tierra, dice que pasaba la noche orando. Así que si Jesús necesitaba orar, ¿nosotros qué? Queremos vivir así nomás, sin orar, sin comunión con Dios. Y así nos va también. Porque no tenemos nosotros vida de oración. Y tenemos que buscar esa vida de oración. Y también tenemos la vida de oración congregacional. Tenemos que congregarnos y orar, venir a la reunión de oración. Acá los viernes tenemos a las 20:30 para orar. Traiga su carga, traiga la necesidad. Usted sabe la bendición que es que estemos juntos orando. Muchas veces las cosas no se producen o los milagros no se producen porque nos falta oración. La oración es como el aire que necesitamos para que Dios cambie y transforme las situaciones. Amén. Así que lo animo, hermano, lo animo, hermana, a estar orando. Aunque solamente le digamos, Señor, sálvame y ayúdame. Ore a Dios. Por eso Jesús decía, separado de mí, nada pueden hacer. Amén. Y por último, y esto se lo quiero dejar a los jóvenes y a los adolescentes principalmente, lo que nos hace inconstantes en seguir al Señor son las influencias negativas de personas que no comparten la fe de Cristo. En otras palabras, si quiere ponerle entre paréntesis, las malas compañías. Queridos hermanos, las malas compañías, dice las Escrituras en 1 Corintios 15:33, corrompen las buenas costumbres. Pablo dice esto, y muchas veces andamos y nos relacionamos con amistades que no nos convienen, que nos llevan a caminos oscuros de maldad, y ahí estamos nosotros. Y mantenemos esas relaciones. Resulta que cuando uno quiere ser fiel al Señor, la mala compañía o los malos amigos nos distraen y nos apartan del camino verdadero. Por eso, jóvenes, adolescentes y no tan jóvenes, principalmente tengan cuidado con qué personas se juntan, con qué personas comparten la vida, porque pueden ser personas enviadas por el diablo para que tu alma se pierda. Amén. Si esa amistad a mí me está haciendo mal, córtela, córtela. Las influencias negativas de personas que no comparten la fe de Cristo, las malas compañías,
nos pueden hacer inconstantes en seguir al Señor. Amén. Muy bien, te invito a que te pongas de pie ahí donde estás, que cierre tus ojos. Cierra tus ojos. Dios quiere animarnos en esta mañana. Los consejos y la exhortación que Dios nos da no es para lastimarnos ni para herirnos, sino para animarnos a abandonar la inconstancia, abandonar todo lo que nos separa de Él, y a que descubramos en qué estamos débiles. ¿Para qué? Para fortalecer esa parte débil que tenemos. Dios hoy nos llama a seguir firme, amén. No alejarnos de nuestra fe. Y si hoy has venido sin fe, pedísela al Señor, amén. Porque el autor y el consumador de la fe es Jesucristo, dice la palabra. Y si usted va en oración, la fe, el Señor se la va a dar. Clamemos al Señor. Proclamemos que nosotros no somos de los que retroceden, amén, sino de los que van para adelante. Amén. En el nombre de Jesús. Te invito a que pongas la mano en tu corazón en esta mañana. Yo quiero orar. Señor, venimos delante de tu presencia, agradecidos una vez más. Gracias por tu bendita palabra. Yo te quiero pedir que bendiga a cada uno de mis hermanos que ha venido en esta mañana, a cada familia, con sus luchas, con sus cargas, con sus problemas. Yo no conozco todos los problemas que viven mis hermanos, pero tú sí. Y quiero rogarte que le dé la fortaleza, Señor, en esta mañana, para que puedan resistir firmes y no apartarse de los caminos del Señor. Dale constancia a mis hermanos. Dale perseverancia a mis hermanos. Dale sabiduría para elegir las buenas amistades, Señor. A esa gente que realmente son buenas personas llenas del Espíritu de Dios. Señor, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra que nos guía. Gracias por tu palabra que nos aconseja. Señor, en el nombre de Jesús, ahora bendice a cada uno de mis hermanos. Que tu presencia venga ahora, Señor. Ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.